Vamos a dar inicio a nuestro tiempo devocional. El día de hoy, pues, nuestro hermano Moisés Ortega va a ser el encargado de ayudarnos en una meditación de Levítico 4. Entonces, mi hermanito Moy, adelante. Nuevamente, buenos días, amados hermanos. De antemano pido disculpas porque estoy un poco congestionado, entonces la voz. Pero vamos adelante, amados hermanos. Ya vamos a orar al Señor, poniendo este espacio en sus manos. Amado Padre, que estás en el cielo, una vez más, junto como hermanos, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Hoy estamos reunidos con la intención de seguir aprendiendo tu palabra, meditar, Señor, en ella, que es nuestro consuelo, nuestra guía. Señor, gracias por tu providencia, que las cosas buenas y malas, Señor, todo tú lo encaminas para nuestro bien. Nunca nos desamparas, Señor. Siempre estás ahí, Señor, sosteniendo nuestras vidas. De antemano te pido, Padre amado, que tú seas ayudándome a desarrollar mi meditación, y posteriormente te pido que abras el entendimiento de mis hermanos para que puedan captar lo que quiero transmitir. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Bueno, amados hermanos, como nos decía nuestro hermano, ya nos encontramos en Levítico 4 y la Reina Valera lo titula Ofrenda por el pecado. Regularmente yo leo el capítulo, pero esta vez considero que vamos desarrollando poco a poco los puntos, y a medida que vaya desarrollando los puntos, vamos viendo lo que trata el capítulo de Levítico 4. Entonces, mi base de introducción es esta, amados hermanos. En Levítico 4, Dios orienta al pueblo en cómo deberían presentarse los sacrificios por el pecado. Cabe aclarar que los únicos pecados que tenían oportunidad de sacrificio eran los pecados por hierro. Aquí nace una pregunta: ¿qué es pecar por hierro? Bueno, pecar por hierro es cometer una falta o un delito debido a un error, ignorancia o descuido, y no con la intención deliberada de hacer el mal. No existe sacrificio alguno que pueda expiar los pecados de las personas que pecan deliberadamente, ya que Dios los dejará morir en sus pecados. Esto lo podemos ver en Números 15:30. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Pero el que pecare deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor. Tal persona será eliminada de la comunidad y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado sus mandamientos. En Hebreos 10, 26 y 28 también podemos ver algo de lo que piensa Dios de las personas que pecan deliberadamente. Así dice Hebreos: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Mis hermanos, leyendo Levítico 4, observé que el sacrificio expiatorio por el pecado varía según quién lo cometía. Por ejemplo, si el pecado era cometido por un sacerdote, este debería ofrecer un becerro. Si el pecado lo cometía la congregación de los hijos de Israel, deberían ofrecer también un becerro. Aquí tengo una consideración. Podemos observar que la magnitud del pecado del sacerdote era muy similar a cuando pecaba toda la congregación, ya que para ambos casos el becerro era el sacrificio en sustitución por el pecado. Cuando el pecado era cometido por un jefe o líder, este tendría que ofrecer un macho cabrío.
Y si el pecado era cometido por una persona común, tendrá que ofrecer una oveja. Bueno, aquí cuando una persona común pecaba tenía dos opciones. Tenía la opción de presentar una oveja como sacrificio y también tenía la opción de presentar un cordero, pero el cordero tenía que tener como requisito que tenía que ser un cordero hembra por obligación. Entonces, mis hermanos, hablemos un poco de cómo era la forma en que se presentaban estos sacrificios. Comencemos con el sacrificio del sacerdote. Esto lo podemos ver a partir del versículo 3 de Levítico 4. Así dice el versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Bueno, mis hermanos, aquí en este versículo 6, rociar la sangre sobre el velo podemos interpretarlo como tipo y sombra de Cristo, ya que Cristo rasgó el velo para que hoy tengamos acceso directo a Dios a través de su sangre derramada en la cruz. Esto lo podemos ver en Mateo 27:51. Dice así Mateo: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Continuemos, versículo 7. Y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará la sangre del becerro al pie del altar al tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado. De la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne con sus piernas, intestino y estiércol, en fin, todo el becerro sacará del campamento a un lugar donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña donde se echan las cenizas, será quemado. Bueno, mis hermanos, aquí nos damos cuenta que prácticamente la grosura del becerro era la parte más valiosa del sacrificio, ya que el sacerdote, al quemar la grosura, producía un olor agradable que llegaba delante de la presencia de Dios, y de esta forma se culminaba el sacrificio. Continuemos, versículo 13, sacrificio de la congregación. Así dice el versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiese errado y el hierro estuviese oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra algunos de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fuesen culpables, luego de que llegare a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro para expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán su mano sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Bueno, mis hermanos, aquí que cuando dice que los ancianos colocaban las manos sobre el becerro, hace referencia a que las manos de los ancianos transferían el pecado de la congregación hacia el becerro. O sea, poner las manos sobre el becerro significaba transferencia de pecado. Continuemos, versículo 16. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar la que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión.
y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote de la expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Nos damos cuenta de que el sacrificio del sacerdote cuando pecaba era muy parecido al sacrificio que presentaba la congregación. La diferencia radica en que en el sacrificio de la congregación participaba tanto el sacerdote como los ancianos en representación de la congregación, pero prácticamente era muy similar. Continuemos con el sacrificio por los jefes, a partir del versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer y pecare, versículo 23, luego que se conociese su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová, es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la sangre del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y tendrán perdón. Nos damos cuenta, amados hermanos, que la presentación del sacrificio, el procedimiento, era muy parecido: tomar la grosura y quemarla, y derramar la sangre sobre el altar. Pero aquí en el sacrificio por los jefes, ya nos dimos cuenta que cambia el animal. En el pecado de la congregación y en el pecado del sacerdote, el becerro era el animal expiatorio, pero aquí en el del jefe ya nos damos cuenta que era un macho cabrío. Continuemos ahora con el sacrificio de una persona común. Versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo en contra algunos de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiese, luego de que se conociese su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Aquí nos damos cuenta de lo que les decía ahorita, amados hermanos. Ahorita me equivoqué, dije que era una oveja, pero no. Cuando pecaba una persona del común, tenía dos opciones: traer una cabra o traer un cordero, pero por obligación tenía que ser hembra. Versículo 33. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en lugar donde se degolla el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Entonces, amados hermanos, podemos concluir. Quiero leerles Hebreos 9, versículo 11 y 12. Así dice Hebreos. Entonces Cristo ha llegado a ser el sumo sacerdote sobre todas las cosas buenas que han venido
Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Cristo con su propia sangre, no con la sangre de cabra ni de becerro, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Entonces, mi hermano, podemos concluir que nosotros hoy, creyentes del nuevo pacto, ya no necesitamos animales como macho cabrío, oveja, cordero, cabra, porque Cristo es nuestro sumo cordero y Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ya cuando nosotros pecamos delante de la presencia de Dios, no tenemos que hacer un ritual, sino únicamente doblegar nuestro corazón ante el trono de la gracia, donde hallaremos auxilio y oportuno socorro. Qué bendición es hacer de este nuevo pacto, amado hermano, hacer parte de este nuevo Cordero que es Cristo, sacrificio perfecto que estuvo como representación y propiciación y expiación de nuestros pecados. Esto es todo, mis hermanos. Gracias por tu atención. Gracias, Moisés, por tu oportuna reflexión de este maravilloso capítulo. Y bien, como bien decías, pues Cristo realmente pues asumió ese papel de una forma extraordinaria y bueno, damos gloria al Señor, mi hermano, por tu esfuerzo, por tu dedicación, por enseñarnos de esta manera y que Dios te siga ayudando, mi hermano. Gracias, mi hermanito. Muchas gracias, Moisés. Muy buena reflexión. Gloria a Dios. Me uno a las palabras de mis hermanos. Muy valorando tu esfuerzo. No sabemos que no es muy fácil este tipo de textos bíblicos y valoramos ese esfuerzo. Y me alegra mucho o más bien el enfoque que le has dado de enfocarlo todo como debe ser al sacrificio expiatorio de nuestro Señor. Un abrazo y buen día. Gracias, mi hermanito. Bueno, si no hay más intervenciones, entonces nos despides de la oración, por favor, mi hermano. Por supuesto, mi hermano. Padre, gracias por tu palabra expuesta hoy, esta meditación, Señor. Gracias por ser ese sacrificio perfecto que nos da entrada ahora a tu lugar santísimo, Señor. Ya no por medio de animales, sino tu mismo cuerpo, Señor, entregado por nosotros. Ya es suficiente, Señor. Gracias por eso, Dios, que cuando nosotros pecamos como creyentes, ya únicamente tenemos que doblegar nuestro corazón y por tu sangre derramada hallamos el oportuno socorro, Señor, que nuestra alma necesita. Gracias, Dios. Ahora te pido por mis hermanos que sigan con sus actividades sociales, laborales, Señor, y tú seas ayudándolos en todo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén.